En la quinta unidad de psicolingüística vamos a estudiar el desarrollo y trastornos del lenguaje, partiendo desde el análisis de la gramática infantil, su oralidad y la lectoescritura. Esta unidad aborda la perspectiva científica y clínica del desarrollo lingüístico y los desórdenes del lenguaje. En la gramática infantil y del adolescente estudiaremos la evolución de las reglas lingüísticas autónomas y cómo las alteraciones de estas reglas lingüísticas producen los desórdenes del lenguaje. Dentro de la etapa escolar, la gramática infantil no va a ser una imitación defectuosa del lenguaje de los adultos, sino un sistema autónomo con reglas propias. Es decir, los infantes en etapa escolar desarrollan con criterio propio su lenguaje, donde podemos observar una diversidad de fenómenos. Entre estos, la sobreregulación, que es la aplicación de reglas regulares a verbos irregulares, como por ejemplo, en lugar de decir romper, pueden decir rompido, y de saber, sabo. Otro fenómeno es la extracción de reglas, que demuestra la capacidad productiva, estimada por Chomsky en 1957, quien explicó que el niño o el adolescente tienen capacidad para producir un lenguaje en el cual van a utilizar una serie de reglas lingüísticas propias, las cuales en condiciones normales se deben corregir en el tiempo. Entre los 6 y 7 años de edad se produce la consolidación de la sintaxis primaria, donde se van a producir estructuras lingüísticas subordinadas, es decir, ya no van a ser las estructuras lingüísticas básicas, y donde también se va a producir la voz pasiva. En la gramática del adolescente vamos a abordar la sintaxis tardía que propuso Naipaul en 2014, la cual está vinculada al pensamiento operatorio formal inicialmente producida por Piaget, que establece el incremento de la densidad léxica en la medida en que el niño o el adolescente van produciendo una ampliación de su vocabulario. Las cláusulas subordinadas incrustadas, es decir, ya comienzan a generar una serie de estructuras lingüísticas que van a cumplir con la subordinación lingüística formal establecida en el idioma, y el dominio de la ambigüedad, la ironía y el lenguaje metafórico, es decir, otras formas de producción y administración del lenguaje que demandan una mayor interpretación de lo que se dice, es decir, de la codificación y la decodificación. Hablemos ahora de lo que son los desórdenes específicos del lenguaje oral. En la ejecución motora del habla vamos a identificar una serie de problemas como los siguientes. Las dislalias, que es la dificultad funcional en la producción del habla, entre las cuales tenemos los rotacismos, que son las sustituciones de unas letras por otras, y el sigmatismo, que es la sustitución de sonidos. Asimismo, las disglosias, que son anomalías anatómicas orgánicas producidas por defectos de nacimiento como el labio leporino y la fisura palatina, los cuales generan defectos de articulación, sobre todo en el plano fonológico. Las disfemias son las alteraciones de la fluidez y ritmo, que conocemos comúnmente como tartamudez, las cuales producen bloqueos y repeticiones tanto de sílabas como de palabras completas.
Como nota marginal, podemos decir que las disartrias son de origen neurológico y causan debilidad muscular por el constante esfuerzo articulatorio del individuo. En cuanto a las afasias infantiles y del adolescente, estas se definen como la pérdida o alteración del lenguaje por lesión cerebral adquirida, como por ejemplo traumatismos, accidentes cerebrovasculares e infecciones. Algunos tipos claves son la afasia infantil adquirida, que es una afectación del lenguaje ya establecido, y el síndrome de Landau-Kleffner, que es la afasia epiléptica con agnosia auditiva verbal. Quiere decir que la afasia infantil adquirida es un problema de producción lingüística que viene dado de manera prácticamente congénita, mientras que el síndrome de Landau-Kleffner viene dada por un problema de afectación del individuo de episodios epilépticos que van a afectar la parte auditiva. Los niveles de procesamiento afectados a través de estos desórdenes son, en primer lugar, el fonológico, a través de fallos en la selección de fonemas o programación motora del aparato fonador. El morfosintáctico es la incapacidad para estructurar proposiciones o flexión gramatical al momento de generar una estructura lingüística, afectando visiblemente las competencias comunicativas. A nivel semántico, se produce la pérdida de conceptos o fallos de acceso. Quiere decir que la producción de palabras, sílabas y demás componentes de la lengua formal se produce de manera defectuosa. Y a nivel pragmático se produce la alteración del uso social y comprensión del contexto. Es decir, el individuo, en este caso el estudiante, niño o adolescente, tiene dificultad para comunicarse con su entorno social. En el agramatismo y en el paragramatismo vamos a reconocer una serie de rasgos que van a establecer unas distinciones entre uno y otro. En cuanto al estilo, el agramatismo tiene una producción lingüística telegráfica no fluida y entrecortada, mientras que en el paragramatismo el lenguaje es fluido o hiperfluido, pero el mensaje que se produce carece de coherencia. Sus defectos: en el agramatismo se produce una omisión de nexos y flexión verbal de las palabras y de las oraciones, mientras que en el paragramatismo se utiliza erróneamente una serie de categorías como los pronombres y los tiempos verbales. En cuanto a la asociación, en el agramatismo se produce una alteración en el centro conocido como el centro de Broca, produciéndose la afasia de Broca. En el hemisferio izquierdo, parte frontal, mientras que la asociación en el paragramatismo se produce a través de la afasia de Wernicke en el hemisferio izquierdo, región temporal. A continuación, estudiaremos los desórdenes del lenguaje escrito, básicamente la dislexia. La dislexia tiene la siguiente clasificación descriptiva. Fonológicamente, existe una falla en la ruta indirecta de la producción lingüística, manifestándose con una dificultad a través del uso de palabras que no existen, pero que el individuo insiste en pronunciar. Es lo que se conoce como las pseudopalabras. A nivel superficial, falla la ruta directa o visual,
donde la lectura se torna lenta, silábica y con errores en los homófonos. Cuando se produce una alteración de ambas rutas o la alteración de doble ruta, tenemos una ruta mixta profunda donde se producen errores semánticos, lo que conocemos como las paralexias. ¿Cuál es la etiología y criterios diagnósticos para la dislexia? La dislexia puede ser evolutiva, de manera intrínseca y genética. En este caso, está presente desde los inicios del aprendizaje. Se puede decir que el estudiante prácticamente nace con una dificultad para la producción lectora, mientras que la adquirida por lesión cerebral focal tras haber consolidado la lectura puede producirse a lo largo del desarrollo humano mediante accidentes o eventos imprevistos que pueden afectar algunos de los centros neurológicos involucrados. Y la respuesta a la intervención puede ser persistencia de la dislexia pese a la instrucción de calidad. Es una de las principales manifestaciones que se presentan en el ámbito de la educación especial, donde el educador tiene dificultades para lograr la superación de la dislexia en sus estudiantes. Es uno de los principales retos para el educador especial. Entre las estrategias de intervención y reeducación o métodos de intervención y reeducación de los desórdenes del lenguaje, tenemos los siguientes. El método Orton-Gillingham, que se enfoca en la multisensorialidad, es decir, aborda directamente el desarrollo de estrategias a través de los sentidos. La conciencia fonológica, que es la segmentación y manipulación de fonemas específicamente, trabajo directo con los sonidos. La automatización, que es la lectura repetida y las ventanas de lectura para insistir en la superación de las limitaciones al momento de leer. Y la metacognición, que es a través de estructuras más complejas como los mapas conceptuales y las autopreguntas. Algunas de las referencias científicas consultadas para el desarrollo de esta temática.